Eh, el doctor Nilton Custodio Capuñay, médico neurólogo, que es encargado de la disertación de la enfermedad de Alzheimer, no va a poder hacer la disertación como la ha realizado el doctor Saavedra. La disertación va a ser presentada grabada para que ustedes puedan participar de la misma. Adelante. Buenos días. Quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina por invitarme a dictar esta conferencia que la hemos titulado Actualización en el diagnóstico y manejo de la enfermedad de Alzheimer. En esta oportunidad, antes de empezar, voy a declarar mi conflicto de intereses. He realizado muchas investigaciones con diversos laboratorios de investigación para inhibidor con esterasa y para anticuerpos monoclonales para la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, sí tengo un conflicto de interés que ya declaré. Soy investigador independiente de muchas organizaciones y también de muchas iniciativas como IMPACT, el GAP, REGLAC, Latam Finger y GLASS. Muy bien. Voy a revisar brevemente los criterios del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, cómo se comportan los biomarcadores, cómo adaptamos el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en Perú y unas breves palabras sobre el tratamiento modificador de de la enfermedad de Alzheimer. Como ustedes saben, los criterios del DSM-5 explican que toda persona que pierde sus funciones cognitivas, una o más de cualquiera de estas, y compromete las actividades de la vida diaria, inicialmente avanzadas, luego instrumentales, finalmente las básicas, eso se llama demencia. Y hay múltiples tipos de demencia. El 60% de las demencias corresponden a la enfermedad de Alzheimer. De tal manera que cuando una persona pasa de estados cognitivamente sanos a quejas cognitivas subjetivas, es decir, que tiene fallas, pero no hay evaluación neuropsicológica alterada, puede progresar a deterioro cognitivo leve y de ahí los tres estadios de demencia leve, moderada o severa. Y estas flechas interlineadas significa que no necesariamente van a pasar hacia el estadio de demencia en cualquiera de sus tres estadios. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, estos pacientes con cognición sana, queja cognitiva subjetiva que progresa al deterioro cognitivo leve amnésico y finalmente la enfermedad de Alzheimer en su estadio leve, moderado y severo, dado que la mayoría de ellas pueden ser de origen genético, no hay vuelta atrás en el camino iniciado, porque esto depende de la acumulación de proteínas anormales como la proteína tau y la proteína amiloide. De tal manera que los criterios del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se han centrado básicamente en que el problema inicial de la enfermedad de Alzheimer radica en la falla para recordar nombres de personas o de hechos recientes, es decir, la memoria episódica de corto plazo se ve afectada. ¿Y por qué hablamos de un síndrome amnésico hipocampal? Es decir, la falla está en el hipocampo, es decir, hay falla para recordar con claves, es porque recuerden ustedes que para registrar y para recordar nosotros tenemos que ingresar algunos estímulos que pueden ser visuales o estímulos verbales. Eso se registra y se codifica y se almacena y se consolida en esta zona que se llama hipocampo o caballito de mar y más adelante se produce la recuperación de la misma manera a través de estímulos o con claves o no. De tal manera que existe este famoso síndrome amnésico hipocampal, donde las personas que tienen un problema de atrofia en el hipocampo no van a recordar espontáneamente y además cuando se les pide que recuerden con claves no elevan su puntaje, de tal manera que la persona recuerda poco espontáneamente y recuerda nada con claves, de tal manera que ese es el típico síndrome hipocampal muy importante porque los criterios de profesor Bruno Dubois en el 2007 establecían que un paciente podría tener probablemente enfermedad de Alzheimer porque los criterios clínicos incluyen básicamente el desorden de la memoria episódica, que podría ser gradual y progresivo al menos 6 meses de evolución, que esta evocación no mejora con pistas como ya lo vimos en el síndrome amnésico hipocampal y que está aislada o asociada a otros cambios cognitivos.
Y además se podría unir uno de estos tres criterios menores que puede ser la atrofia del lóbulo temporal medial medida en la imagen por resonancia magnética o esta normalidad del amiloide o de la proteína tau en el líquido cefalorraquídeo o en la tomografía por emisión de positrones. Conforme avanzaron los años, estos criterios han ido variando, se han publicado criterios en el 2011 y en el 2018. Hay dos grandes agrupaciones que se disputan los criterios. Una es el NIA, que es el Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos, reunido con la Asociación de Alzheimer, y este es un grupo más europeo que es el International Working Group que dirige el profesor Bruno Dubois. Entonces ellos todos han ido planteando diversos criterios, ahora los vamos a conversar, pero para que vean ustedes que no hay variaciones en cuando la enfermedad empieza, es decir, cuando ya estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, sea en estadio leve, moderado o severo, como verán ustedes, son los mismos términos, acá le cambian estadio 4, 5 y 6, la FDA, y los cambios se ven aquí básicamente en el estadio prodrómico, cuando yo les decía el deterioro cognitivo leve amnésico que instituyó el profesor Petersen en 1999, cambió a enfermedad de Alzheimer prodrómica por el NIA y por el Working Group 2 a estadios prodrómicos. Pero ustedes podrán observar que años antes hay el estadio preclínico y para el grupo de profesor Bruno Dubois son asintomáticos en riesgo o presintomáticos porque ellos de todas maneras van a ir hacia las otras láminas. Entonces, el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer ha rotado de la parte clínica para basarse en biomarcadores. Ustedes recuerden que el depósito de proteínas de amiloides es extracelular, mientras que el depósito de proteínas tau es intracelular. Estos son los dos marcadores importantes, tanto el amiloide como estos ovillos neurofibrilares a partir de una proteína tau. Hay otras también como la activación de los astrocitos, que es a través de una molécula que se llama GFAP. Hay otros factores vasculares, degeneración axonal, que es neurofilamento muy importante para mirar la neurodegeneración en nuestros pacientes. Esto se ve intracelularmente a nivel de los hemisferios cerebrales, pero también se ve en líquido cefalorraquídeo y también se mide en sangre. Qué importante es que nosotros midamos en líquido o en sangre el beta amiloide, la proteína tau fosforilada, el neurofilamento y GFAP. Esto, como veremos, existe tomografía por emisión de positrones para amiloide, existe tomografía por emisión de positrones para tau, existe la toma del líquido cefalorraquídeo y a través de muestras sanguíneas podemos definir quién tiene alteraciones en estos biomarcadores. De tal manera que para el 2018 los criterios de la enfermedad de Alzheimer se basaban en el famoso sistema ATN. Existe la C, pero lo conocemos como sistema ATN: A de amiloide, T de tau, N de neurodegeneración y la C de síntomas cognitivos. A y T significa que hay cambios neuropatológicos específicos que definen la enfermedad de Alzheimer, y N de neurodegeneración y C cognitivo no son específicos para la enfermedad de Alzheimer, pero siempre recuerden que hay que colocarlo entre paréntesis. Luego, en el 2018 específicamente, los criterios del NIA, es decir, de la Asociación o el Instituto Nacional de Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer, basados en el sistema ATN, son mucho más precisos. Tú puedes tener amiloide negativo, tau negativo y neurodegenerativo y no tienes nada que ver con enfermedad de Alzheimer, pero si tienes amiloide, podrías tener o no tau, podrías tener o no de neurodegeneración y estás en el continuum de la enfermedad de Alzheimer. Si nosotros trasladamos todo esto hacia acá, según el estadio clínico, si no tienes ningún síntoma de memoria, eres cognitivamente sano. Si ya empezaste con los problemas de la memoria episódica, es el deterioro cognitivo leve. Y finalmente, cuando compromete las actividades diarias, eso ya es demencia en sus diferentes estadios. Observemos, por ejemplo, aquí un caso donde es amiloide negativo, tau negativo y neurodegeneración negativa. Eso quiere decir que en la imagen por resonancia magnética no tiene atrofia del lóbulo temporal medial. Entonces será biomarcador negativo para la enfermedad de Alzheimer. Las pruebas cognitivas son normales. En deterioro cognitivo leve hay diagnóstico de deterioro cognitivo leve, es decir, problemas de memoria, pero no de compromiso de la funcionalidad, mientras que en demencia ya lo hay. Y así podemos ir viendo uno por uno. Este será amiloide positivo, solo hay amiloidopatía. Este será amiloide positivo con neurodegeneración positiva
positivo, pero tau negativo, entonces esto podría ser otra enfermedad adicionalmente a la enfermedad de Alzheimer, de tal manera que los que sí definen enfermedad de Alzheimer son los amiloide positivos, tau positivos con o sin neurodegeneración, de tal manera que tenemos los cognitivamente sanos son los enfermedades de preclínica, el deterioro cognitivo leve, la enfermedad prodrómica, y los que tienen demencia le llamamos demencia en la enfermedad de Alzheimer. Hasta ahí todo iba bien, pero nuevamente en el 2024 la misma NIA-AA proponen que esto debería basarse en muchos biomarcadores más específicos que veremos enseguida. Mientras que para por eso Bruno Dubois de la International Working Group 2 plantean que es cierto que es la enfermedad de Alzheimer en un solo nombre, pero el estadio preclínico debería llamarse dos etapas previas, asintomático en riesgo para enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Alzheimer en estadio ya presintomático porque los biomarcadores la pueden medir de esa manera. Y yo les decía que en el 2024 nos complicaron un poco más la cosa, habla de la estrategia o el paso del núcleo uno, donde demuestras amiloidopatía solo mirándola en líquido cefalorraquídeo o en la tomografía por emisión de positrones, y el tau era suficiente a nivel de líquido o plasma. Mientras que en el COR2 tú estás obligado a demostrar que hay taupatía a través de una PEC cerebral. Esto nosotros los latinoamericanos reclamamos mucho porque la cantidad de PEC en Latinoamérica es escasa. En Perú tenemos un PEC, pero se realiza básicamente para cáncer. No realizan estudios básicos de enfermedad de Alzheimer o otras enfermedades. Y otra cuestión interesante es que agregan a N no solo la atrofia que ya sabíamos del lóbulo temporal en la resonancia magnética, sino la neurodegeneración que yo les hablaba de neurofilamentos de fibra delgada, también GFAP y la injuria vascular vienen a ver todos estos. Acá ustedes pueden observar el acúmulo de proteína tau en estadios preclínicos, cómo se va acumulando asociado a la amiloidopatía. Entonces, en estos momentos, aquí ustedes están viendo un grupo de personas que están en estadio preclínico, es decir, tienen probablemente presenilina 1, que es un gen para enfermedad de Alzheimer, pero no tienen ningún síntoma clínico. Y podemos ver que a eso los 30 o 40 años de edad son amiloide y tau negativo, por ahí empiezan a ser amiloide positivo, pero aún no tau. Y observen ustedes que lo primero que se afecta pues es el área del neocortes, mientras que el tau se empieza a depositar en el lóbulo temporal medial inicialmente y luego ya en el neocórtex, sobre todo temporal, de tal manera que sale del hipocampo y se va hacia horas atrás de asociación. Si ustedes observan el riesgo para la progresión de la enfermedad de Alzheimer, lo determina la presencia de tau en la tomografía por emisión de positrones. Entonces, si tú tienes un estadio preclínico y no tienes compromiso de depósito tau, si la tienes, vas a estar en estadios iniciales, en donde en el lóbulo temporal medial, mientras que si esto sale más allá del neocortes, ya estamos hablando de un sujeto en mucho riesgo para pasar al siguiente paso de la enfermedad de Alzheimer en estadio inicial. Y los biomarcadores son fundamentales, como habrán visto ustedes, que se pueden medir de la siguiente manera, en líquido y por las imágenes por resonancia magnética. Eso es una corte de una serie de pacientes de nuestra institución, donde el diagnóstico definitivo lo medimos por la carga de amiloide y tau, hacemos la resonancia magnética y queremos ver si es importante las escalas análogas visuales como la escala de Sheltens, que mide la atrofia del lóbulo temporal medial desde cero, de nada de atrofia, hasta la peor en estos estadios 4, donde casi el hipocampo pasa a ser un pequeño gusano, y la atrofia parietal o índice de Cohen que nos da esta atrofia posterior típica de la enfermedad de Alzheimer, de tal manera que en esta serie de pacientes, los pacientes que son en estadio CDR 0.5 solo tienen atrofia temporomedial entre 2 o 3, sin atrofia Cohen, mientras que los pacientes que ya tienen CDR1, es decir, un estadio inicial o moderada de la enfermedad de Alzheimer, tienen ya atrofia temporomedial 3 o 4 y además tienen atrofia parietal índice de Cohen. Entonces, ¿se puede hacer el diagnóstico sin biomarcadores? En Perú yo creo que sí, si eliminamos nosotros esta capacidad de demostrar el líquido cefalorraquídeo, porque muchas personas no se quieren someter a extracción del líquido, podemos hacer el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer probable solo con
cuadro clínico y imágenes por resonancia magnética con estas dos escalas visuales, Schelltens y Coedan. También nosotros hemos medido a través de una prueba cognitiva breve como el test de alteración de memoria, la capacidad de correlación que tiene, es decir, a mayor compromiso del test de alteración de memoria, es decir, menos rendimiento, porque el test de alteración de memoria es sobre 50 puntos, a menor puntaje, menor rendimiento en las pruebas de memoria, y el beta amiloide también es disminuido, mientras que el tau total y tau fosforilado a menor rendimiento del test de alteración de memoria, mayor elevación del tau fosforilado. Esto no quiere decir que el test de alteración de memoria va a reemplazar a estos biomarcadores del líquido cefalorraquídeo, pero son un indicio de que podemos seleccionar ciertos pacientes solo con una prueba clínica a través del test de alteración de memoria que veremos más adelante. Estamos trabajando con la asociación de REGLA, que es un consorcio para investigar demencia en Latinoamérica, conformado por Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Perú. Y tenemos acá nuestros primeros 650 pacientes medidos a través de estos biomarcadores en pacientes controles, enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal. Analizamos en esta tabla la edad, los años de educación, cuáles son los scores para CDR, tanto de demencia frontotemporal como enfermedad de Alzheimer y otras variables clínicas. Y el defecto de este estudio de regla es que la edad promedio de años de educación está por encima de 12, es decir, no valoramos baja educación. Y se observa claramente que hay en esta cohorte latinoamericana hay bajos niveles de beta amiloide, tanto la proporción 42-40 en ambos, en enfermedad de Alzheimer y en demencia frontotemporal, y se elevan las isoformas tau, sobre todo la p-tau 217 en enfermedad de Alzheimer, mientras que en demencia frontotemporal se eleva estos neurofilamentos de fibra delgada. Pueden observar ustedes que cuando hacemos un análisis de curvas ROC, el p-tau 217 es un marcador de patología tau y acúmulo de ovillos neurofibrilares, y el neurofilamento es un marcador de injuria neuroaxonal y severidad de la enfermedad. Si nosotros combinamos estos biomarcadores ATN en sangre y los unimos con las imágenes, podemos ver que de 0,87, que es la área de la curva, se sube a 0,91. Es decir, acá solo biomarcadores y acá biomarcadores más imágenes por resonancia magnética. ¿Qué pasa si le agregamos a eso la evaluación neuropsicológica? Observen que ustedes 0,89 sube a 0,95. De tal manera que integrando datos clínicos cognitivos, imágenes por resonancia magnética a los biomarcadores plasmáticos, vamos a mejorar la exactitud diagnóstica. Yo le dije que esto es básicamente población de mediana y alta educación, mientras que con este estudio nosotros, ese es el estudio de genética en población peruana con enfermedad de Alzheimer, son una ancestría nativa muy alta del 80%, europea muy baja el 18%, africana 2%. Y observamos midiendo el p-tau en plasma, es decir, la presencia de tau 217 a nivel de plasma se eleva conforme pasamos de controles a deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer. También esta prueba cognitiva que se llama RUDAS, que veremos luego, conforme el p-tau se va elevando, el rendimiento de tau de RUDAS va disminuyendo. Y acá podemos probar que el área bajo la curva de la cantidad de pacientes que tienen p-tau y tienen enfermedad de Alzheimer es esta, pero se aumenta cuando lo basamos un análisis adicional con edad y sexo, y mejora todavía cuando le asociamos a APOE. Entonces, en unidades de investigación como la del Instituto Peruano de Neurociencia, nuestros pacientes realizan, luego del cribado que vamos a ver más adelante, esta prueba sencilla que se llama test de alteración de memoria, que confirma que hay un problema en la memoria episódica, es decir, el hipocampo está dañado. Descartamos algún problema con otras causas de demencia como hipotiroidismo, deficiencia de vitamina B12. Veamos que a ciertos medicamentos no disminuyan el rendimiento cognitivo, debemos eliminar de la evaluación
previa a la noche de la evaluación del día siguiente que no hayan tomado estos medicamentos, hacemos resonancia magnética, descartamos depresión, que se puede hacer en todos los centros de investigación, pero esto que está en Lila no se realiza rutinariamente solo en un centro de investigación como el nuestro. Hacemos función lumbar, NPI, Clinical Element Rating, múltiples evaluaciones de funcionalidad, hacemos genes, biomarcadores y una evaluación neuropsicológica comprensiva como el UDS. Y aplicamos estos criterios, los criterios del NIA, del Instituto Nacional de Envejecimiento y Asociación de Alzheimer, para definir nuestros casos de enfermedad de Alzheimer. De tal manera que hoy, en estos momentos, lo único que tenemos es el diagnóstico y el pronóstico basado en historia clínica, análisis de líquido cefalorraquídeo y resonancia magnética, y luego tenemos hoy nivel de colesterasa o memantina y el manejo de síntomas conductuales con tratamientos adicionales no farmacológicos que se viene para el futuro, personas sin deterioro cognitivo con genotipo de ApoE y factor de riesgo cardiovascular, es posible tipificar su riesgo y establecer intervenciones cognitivas y no farmacológicas multimodales. Pero lo que se viene ahora, como ya vieron por la evidencia, es que es suficiente con biomarcadores en sangre, análisis de los factores de riesgo y podemos ver, según esto, una nueva clasificación. De tal manera que esto es el futuro del tratamiento de la salud cerebral en nuestros países. Pero lo más importante es cómo adaptamos el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en Perú. Las evaluaciones neuropsicológicas requieren 4 a 5 horas de neuropsicólogos especializados que son escasos en nuestro país, de tal manera que nosotros proponemos que algunas pruebas cognitivas de 10 a 15 minutos podrían reemplazarlas. Obviamente, las pruebas deberían ser de apreciable buen diagnóstico, pero no existe prueba al 100% que detecte todos los casos. De hecho, la mayoría está entre 85 y 95%, es decir, va a haber gente que tiene demencia y no la detectamos, o al contrario, gente que no tiene demencia y la calificamos con demencia. No hay ninguna posibilidad que podamos excluirlo, pero debemos trabajar en ese sentido. El problema en Perú es la baja educación. ¿Se imaginan a mi abuelito recordando dónde se coloca la aguja larga cuando son las 11 en punto? Y esto es parte del test de alteración de memoria. O en el MoCA, ese famoso test cognitivo americano, donde se le pregunta el nombre de este animal, mi abuelita responde chancho con cacho, o este dromedario que mi abuelita dice que es una llama con joroba. Lo siento, abuelita, tiene 2 puntos menos en MoCA. Y lo mismo si en el Minimental, el Folstein, se le dice, ahora a partir de 100 resta de 7 en 7. No creo que llegue ni siquiera a 93. Y peor aún cuando pasamos el Train Test, el B, es difícil para personas que no fueron al colegio. Y nosotros hemos demostrado que MoCA, en un estudio presentado en la Asociación de Alzheimer del año pasado, demostramos que la gente con baja educación tiene menos rendimiento en MoCA comparados con lo que fueron en promedio 12 años de educación y ítem por ítem lo hemos demostrado. Y este año, ahora en julio, demostramos en Toronto, en Canadá, la siguiente reunión de la Asociación de Alzheimer, que los pacientes con alta educación rinden en promedio 28 en el Minimental sobre 30 y los de baja educación rinden 23, mientras que todas las características clínicas respecto a funcionalidad y todas las características de imágenes por resonancia magnética son similares, de tal manera que confirmamos que el factor educación es un factor que disminuye el rendimiento cognitivo sin que necesariamente estas personas tengan deterioro cognitivo neurodegenerativo. Entonces, lo que queremos trabajar es adaptar todo nuestro sistema hacia lo que tenemos. Preguntar incisivamente sobre síntomas cognitivos, memoria, juicio, lenguaje, cómo se desempeña fuera de la casa, dentro de la casa y si es independiente para actividades básicas y los síntomas conductuales. En base a eso, proponemos la prueba cognitiva breve, un examen neuropsiquiátrico, la evaluación del UDS y definir un síndrome conductual, un síndrome cognitivo, funcional y motor, y eso es un tipo de demencia.
Entonces, si todavía no tenemos el nombre completo de la demencia, descartamos B12, hipotiroidismo, infecciones, una resonancia magnética para mirar bien el hipocampo y lesión de sustancia blanca y el biomarcador de sangre que tenemos a la mano, de tal manera que es posible realizar enfermedad de Alzheimer como diagnóstico, demencia frontotemporal, demencia con cuerpo de Lewy, demencia en la enfermedad de Parkinson, pero fundamentalmente basado en la evaluación de síntomas y un diagnóstico sindrómico. Esta es la prueba, una prueba que se llama RUDAS, que son las siglas de Rowland Universal Dementia Assessment Scale. Es una creación australiana que nosotros solicitamos la autorización para evaluar y modificar y adaptarla a nuestro país, de tal manera que evalúa memoria muy sencilla, orientación visoespacial, praxia motora, construcción visoespacial, juicio, influencia verbal. Toma entre 7 a 8 minutos y de acuerdo al puntaje nos puede decir si este paciente tiene deterioro cognitivo o no. Y necesitamos una prueba de funcionalidad para definir si hay compromiso de funcionalidad. Compromiso cognitivo o compromiso funcional es sinónimo de demencia. Y esto ha sido evaluado no solo en Perú, sino también en Brasil. Esta es nuestra validación en baja educación de iletrado de Ventanilla y en Santiago de Chile, André Lachesky viene trabajando en lo mismo. ¿Por qué creo que Rudas es superior al Minimental? Recuerden ustedes que el Minimental le da el 50% de su evaluación a orientación y atención, es decir, tareas que se afectan en estadios moderados de la enfermedad. Por eso que el Minimental no detecta estadios tempranos o de deterioro cognitivo leve, mientras que el Rudas le da peso de la cuarta parte casi de la prueba a memoria y la otra cuarta parte a afluencia o lenguaje, de tal manera que busca los casos de enfermedad de Alzheimer, busca los casos de demencia frontotemporal y demencia vascular. Este año acabamos de publicar nosotros cómo las tareas de juicio, memoria, influencia verbal del RUDAS determinan los pacientes que están entrando a deterioro cognitivo leve. Entonces, ahora venimos trabajando un estudio grande sobre 12.000 personas en todo el Perú, aplicando en una tableta el RUDAS y FEFR, de tal manera que si ambas son anormales, esto es un caso de demencia, mientras que si las dos son normales, tanto el FEFR como el RUDAS, esto es parte del envejecimiento y tenemos que evaluarlo en 6 meses. Estos son los puntajes de corte según el número de años de educación. Si el RUDAS está al límite, pero tiene gran funcionalidad, entonces es un deterioro cognitivo leve amnésico o un deterioro cognitivo leve no amnésico, entonces tenemos que evaluar su memoria episódica y sus funciones ejecutivas. Tenemos tareas para memoria episódica como el test de alteración de memoria y con las funciones ejecutivas a través del INECO Frontal Screening. Y esta es nuevamente la figura que les presentaba que les decía que la memoria depende de la integridad del hipocampo porque ahí se registra, se codifica, se almacena, se consolida y luego se recupera. De tal manera que si la persona no recuerda espontáneamente y no mejora con claves, es un típico hallazgo de una lesión en el hipocampo y se le llama síndrome amnésico hipocampal. Y con esta prueba llamada test de alteración de memoria, que tampoco es creación nuestra, pues es una creación Barcelona de Lorena Rami y José Luis Molinuevo, quienes autorizaron su adaptación para Perú, determinamos que las personas con menos de 6,5 años pueden definir de 50 puntos, 37 para abajo tienes deterioro cognitivo leve amnésico y de 27 para abajo eres un caso de Alzheimer. Cuando fuimos a Caraballo con menos de 4 años de educación, tuvimos que bajar algunos puntos, por lo que 35 y 26 son los puntos de corte. Y esto nos permite decir que si nosotros no tenemos todas las herramientas suficientes, basta con una prueba de sangre, medir las, eh, medicamentos que deberíamos evitar para no disminuir el rendimiento cognitivo, Hachinsky para ver factor vascular, descartar depresión y este test de alteración de memoria. Aplicamos los criterios de enfermedad probable del grupo del profesor Bruno Dubois, que decía criterio clínico principal, memoria episódica alterada, con cualquiera de los tres. Tenemos imagen por resonancia magnética. Tenemos más de 50 resonadores en todo el Perú, así que sí es posible trabajar con el criterio clínico más esta resonancia magnética. Algunos tenemos acceso al líquido y no nadie creo que tiene acceso a tomografía por emisión de positrones. De tal manera que sí es posible hacer diagnóstico de enfermedad cerebral probable en cualquiera de los consultorios del Perú.
Una vez que tenemos el diagnóstico, el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer tiene que ver con qué momento tú inicias. Si tú ya tienes demencia, lo único que te queda es hacer tratamientos sintomáticos o inhibir el colesterol somemantina, y si estás en estadios preclínicos antes del prodrómico, la modificación de la evolución de la enfermedad es lo óptimo. Con los síntomas, los tratamientos sintomáticos debemos mejorar síntomas cognitivos, conductuales y los relacionados a actividad de vida diaria para mejorar la funcionalidad, incrementando la calidad de vida del paciente y la familia. Lo cierto es que sí mejora la funcionalidad. Si no has tenido síntomas psicóticos, evita, y si los tienes, disminuyes el tiempo de tratamiento de antipsicóticos, pero no vas a tener ningún cambio en los síntomas cognitivos. Entonces, la esperanza es modificar la evolución de la enfermedad, y para demostrar que estos productos son buenos hay que hacer, en Perú nosotros hemos participado en muchos ensayos clínicos para probar crenezumab, gantenerumab, empezamos con test de regresión de memoria, los criterios del NIA, la resonancia, líquido, y estábamos listos para evaluar cognición, funcionalidad, conducta y la impresión clínica global de cambio. En este momento, a julio de 2025, observen ustedes la cantidad de ensayos clínicos que se encuentran en desarrollo: 182 de 136 esquemas de tratamiento para enfermedad del cerebro prodrómico, el antiguamente llamado deterioro cognitivo leve amnésico y la enfermedad en estadios iniciales. Hay en fase 3 31 drogas en 48 ensayos clínicos randomizados. El el 44% son moléculas que tienen que ver con la modificación de la evolución de la enfermedad, o pequeñas moléculas que también tratan de modificar la enfermedad, mientras que estimuladores cognitivos solo el 14% y tratamiento de conducta un 11%. ¿Cómo buscamos reducir el amiloide cerebral, que es una de las amiloidopatías, como llamamos? Deberían disminuir a través de una afectación en la producción, a través de una afectación en la agregación, o removiendo el amiloide que ya existe a través de inmunización. ¿Se acuerdan de la inmunización activa con vacunas que no dieron ningún beneficio? Había elevadas tasas de mortalidad. Y las inmunizaciones pasivas, en blanco verán todos los que fracasaron, y en azul aducanumab, lecanemab y donanemab, que demostraron efectos biológicos eliminando la cantidad de amiloide a nivel extracelular. Como verán ustedes, uno de los primeros, aducanumab, observen aquí, este es un paciente basal y este es al año que recibió placebo. En rojo el amiloide, observen ustedes que no había ningún cambio, con 3 miligramos, 6 miligramos, y miren con 10 miligramos, gran cantidad de amiloide en el basal que ha desaparecido al año de tratamiento. Sin embargo, la evolución clínica continuó, de tal manera que confirmamos el efecto biológico sin cambios clínicos. Peor aún, los pacientes que participaron en ensayos clínicos tenían dos complicaciones: una que era un área E, que es edema, y el área H, que es hemorragias. Es cierto que es bajo 19% en el caso de hemorragias y edema en el 35%, pero hay que monitorear entonces con resonancia magnética repetidas a los pacientes que reciben estos anticuerpos monoclonales. Entonces necesitas, aparte de todo, la tomografía por emisión de positrones, sacar el líquido de la columna, hacer resonancias magnéticas repetidas. Lo sí cierto es que hay mayor proporción de área hemorrágica en los pacientes que son ApoE positivo. Y eso tiene lógica, porque el ApoE positivo también es una amiloidopatía de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, esa inflamación, podría haber una ruptura o una inflamación de los vasos sanguíneos, y explicarían pues edema, de tal manera que a partir de estas publicaciones, antes de empezar con tratamiento con anticuerpos monoclonales, hay que conocer el estadio de ApoE. Si eres ApoE positivo, no eres candidato, porque vas a tener más riesgo de sangrado o de edema. Luego viene lecanemab, con la misma esperanza, muchos pacientes en intervención, pero observen ustedes la curva de lecanemab y observen ustedes la curva de placebo. Eh, Recuerden que el costo está alrededor de $30,000 anuales. Para retrasar ligeramente la evolución de la enfermedad, no suele ser muy, muy rentable
y además la misma cantidad de resonancias que aducanumab con lecanemab y donanemab para controlar este riesgo de edemas y hemorragias. En conclusión, existen discrepancias entre los nuevos criterios de la enfermedad de Alzheimer enfrentándose de los clínicos contra los biológicos, los clínicos del profesor Bruno Dubois y los biológicos del Instituto Nacional de Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer, pero que deben ser adaptados al contexto de cada región. Es importante que estos biomarcadores definen estadios preclínicos de la enfermedad de Alzheimer, así es que hay que tomarles de la mano porque no son cruentos, no son costosos tampoco. Y en Perú existe un proceso de diagnóstico de demencia y enfermedad de Alzheimer adaptado y validado para nuestra población, tanto como la que fue la educación regular como la baja educación y los iletrados. Lamentablemente, los modificadores de la evolución de la enfermedad de Alzheimer, los antiamiloide, han demostrado muy buena eficiencia biológica con escasos beneficios clínicos, no como lo que esperábamos. Ahora se va a probar y ya están en fase 3 algunos las estrategias anti-tau, es decir, remover el tau de los casos preclínicos y ver cómo evolucionan. Así es que les agradezco por su atención. Aquí tienen mi email para algunas preguntas o comentarios o si quieren que les envíe alguna de las bibliografías. Suelo publicar en mis redes sociales todas nuestras investigaciones, aquí en LinkedIn con este nombre, en Instagram, todas las publicaciones que gracias al trabajo del equipo venimos publicando mensualmente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención.